Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la última conversación infinita del año. Estas charlas en las que hablamos con autoras y autores para que nos cuenten qué hay detrás de esas obras, esos artilugios que son los libros y que nos hacen tanta compañía, que nos cuentan tantas cosas, que nos enseñan tanto del mundo y de nosotros mismos y que a veces escribirlos, los que nos animamos a intentarlo, parece imposible, ¿no? Llegar a conseguirlo. Hoy además tengo la suerte y el lujo de hablar con Cristina Araujo de Mira a esa chica. Y bueno, voy a invitarla ya porque tengo muchas ganas de que empecemos a hablar y ahora os contamos juntos la escritura. A ver si Cristina consigue entrar sin problemas. Cristina, muy buenas Hola, noches. hola Marta. Lo he conseguido. Lo has conseguido, fenomenal. Estamos juntos aquí. Parece que de momento la tecnología nos respeta. Sí, Estaba comentando bueno, esta es la última conversación infinita del año. Cerramos contigo y no puedo estar más contenta anda. de cerrar contigo. Pues muchas Porque, gracias. porque mira esa chica, que es el libro con el que además has ganado el 18 premio de Tusquets. Y que es como creo que el primer libro, ¿no? Que has publicado. No sé si es el Sí, primer libro que has escrito, igual hay alguna cosa por allí antes sí, que ahora nos bueno, contarás. tengo cosillas por ahí, pero claro, no, el primero que publico, sí. Pues que cuando cuando lo estaba leyendo estaba diciendo no puede ser, no puede ser. Porque generalmente cuando reconozco que tengo ciertos prejuicios con el tema de los premios a veces, ¿no? Pero cuando lo estaba leyendo decía, madre mía, pero cuántas cosas tan completas y a la vez tan sencillas había en este libro del que, bueno, vamos a hablar de él luego, pero me gustaría empezar por hablar de cuándo empezaste a escribir, de cuándo sentiste esa llamada. Pues a ver, yo desde siempre que recuerdo he escrito, porque el primer recuerdo que yo tengo es de cuando tenía 6 años o por ahí, que es cuando le escribí un cuento a mi padre por su cumpleaños y vamos, lo que me viene así a la mente pues es el día antes que estaba con mi madre haciendo la portada, bueno, la portada era una cartulina doblada, tampoco te creas, Qué guay. pero hacía cuentitos sobre todo de animales, porque me gustaban un montón los animales y hacía pues, bueno, sí, 2, 3 páginas. Y luego cuando ya era más mayor, cuando ya era así más o menos adolescente, pues me di cuenta que quería, que los cuentos no me daban para mucho, ¿sabes? De hecho, a mí el Ujú. relato me parece un formato muy complicado porque a mí siempre se me queda como que digo, "Joder, yo no soy capaz de condensar, ¿sabes? En tan pocas páginas. Entonces me empezó a gustar pues mucho el tema de desarrollar personajes, Ujú. de todas estas, no sé, conflictos emocionales y tal, cuando ya era así un pelín más mayor. Y me llamaba mucho la novela, claro, porque era donde me sentía más cómoda. Así que sí, por eso he dicho, claro, pues en la época de la universidad, que tenía tantos estímulos, porque claro, estudié literatura Ujú. y, bueno, filología, pero especializado en literatura inglesa. Entonces, claro, todo era un bombardeo de estímulos continuo y eso me venía fenomenal. Descubrí muchos autores, técnicas, tal. Y ahí sí que escribí un par de cosas largas, pero bueno, que no estaban muy maduras, ¿sabes? Ni muy corregidas, ni nada. Así que Ujú. nada, son las cosas que tengo por ahí, ¿sabes? Encuadernadas sin más. Y lo que me pasó, yo creo, también cuando me hice más mayor, porque lo que digo de que antes escribía de animales y estas cosas, y luego yo creo que escribes un poco de lo que te gustaría tener, o por ejemplo, cuando era más mayor ya escribía de amoríos, cosas así, ¿no? Y luego me pasó, pues, que me gustaba mucho sentirme identificada cuando leía novela o esto que se llama ahora autoficción, cuando leía yo a Andy Ujú. Lyon o a Deborah Levy. Sí. Me gustaba mucho, pues, como verme reflejada en sentimientos o emociones, sobre todo cuando eran inusuales o muy íntimos, que normalmente, pues, mm, te cuesta como verbalizar. Y yo quería Ujú. como ofrecer lo mismo cuando escribía. Entonces, esa ha sido como mi última etapa un poco. Sí. Justamente, bueno, yo de vez en cuando tengo una newsletter en la que escribo y hago ciertas reflexiones. En la la última vez leí mucho del libro ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Murakami. Sí, Y me acordé de ti porque sabía que iba a tener ya la conversación infinita en una de las partes que dijo que a mí me tocó.
porque decía que él empezó, la primera novela que hizo fue una novela sencilla, en el sentido de que era un único personaje, en primera persona, ¿sabes? Era como Sí, que era algo sencillo, ¿no? Y que entonces él, eso, o sea, lo llevó a un concurso, ganó el concurso, y que después él iba entrenándose para hacer novelas más complejas, con relatos o con novelas más breves de las que, pues antes de meterse en una tercera persona en sus novelas de 1000 páginas, ¿no? Que lo hizo pues primero con un relato, después con una novela más breve, etcétera. Pero claro, con tu novela, sabiendo que era la primera publicada, yo me acordaba y decía, madre mía, es que, porque a mí me pasa con la que yo estoy escribiendo, ¿no? Que es como muy compleja, tiene muchos personajes, muchas sí. perspectivas, muchas diferentes voces. Entonces, o sea, me alucinaba la capacidad que has tenido para utilizar tantísimas herramientas narrativas tan complejas, todas ellas, en una primera obra. Muchas ¿Cómo ha sido gracias. eso? Pues a ver, bueno, me ha pasado un poco también. Ese libro además me gusta que lo hayas mencionado porque me lo leí hace bastante poco, lo tengo Ujú, todavía en la mesilla. Y me acuerdo de eso que dices de la primera persona, porque yo es verdad que también lo primero que escribí largo también fue en primera persona. Y claro, era pues igual lo que tú dices, hombre, fácil quiero decir, en el sentido en que tú lo has dicho, ¿sabes? bueno, sí, Que es que es como algo que lo hace más un poco a lo accesible, ¿no? cómodo. Claro, yo hice primera persona, en ese caso el protagonista era un chico, a pesar de que, bueno, que lo contaba en primera persona yo, Ujú, que estaba en la universidad, tenía mi edad, le pasaban las cosas que me pasaban en la universidad, los mismos miedos complejos, historias, hacía pellas igual que yo, por los mismos motivos, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que yo creo que empiezas un poco así, como describiéndote a ti mismo o sacando fuera pues todo lo que hay dentro de ti en tu subconsciente o, bueno, las cosas que te no sé, como que te rechinan por dentro incluso, ¿sabes? Sobre todo cuando eres ujú. más joven. Entonces, claro, cuando escribí yo es verdad que me ha pasado una cosa, que me da la sensación que me quedo muy estancada en la época de la juventud cuando escribo, porque yo escribía cuando tenía 19, pues la gente tenía 19. Cuando escribí el segundo, que tenía 23 o por ahí, tenían 23 o por ahí. Luego cuando yo era más mayor empezaba a bajarles de edad, ¿sabes? Ya no tenían ni edad. Y ahora, por ejemplo, he escrito que son los más jóvenes que he escrito, o sea, nunca había escrito de gente tan joven. Y es verdad que me he quedado como, no sé cómo decirlo, como bastante fascinada por esa época, ¿sabes? Cuando, no tanto de la adolescencia, que es más lo de este libro, sino igual la juventud así, un poco más de los veintipocos, cosas así. Ujú, Pero en este caso, por ejemplo, el tema de las muchas voces, este que mencionas, tampoco es algo que hubiese hecho antes, la verdad. Y yo creo que este libro me salió de una manera muy atípica y no creo que pueda volver a escribir una cosa así o que me salga algo así, porque de hecho incluso el tema me hacía poner mucha distancia ujú, con la voz narrativa, incluso creo, o con las perspectivas. Es verdad que hay muchas cosas que son muy, sobre todo en el tema de las reacciones de los personajes o la introspección o estas cosas muy íntimas que, bueno, que he querido que sacaran, no fuera. Y claro, eso mucho está basado en mí o en cosas de aquella edad y tal. Pero el tema de hacer varias perspectivas fue simplemente, yo creo, más al servicio del libro, ¿sabes? Porque me parecía que era muy enriquecedor que hubiese ujú, varias voces y porque como a mí lo que realmente, a pesar de que haya ido cambiando a lo largo de, bueno, en el transcurso de los años, mis técnicas y tal, sí que se queda mucho el tema del desarrollo psicológico de los personajes, toda esa ujú. hondura, todo eso que es lo que me encanta hacer y lo que creo que eso sí que seguiré haciendo siempre. Entonces, en este caso, por el tipo de tema que era, yo creo que venía bien hacer un cuadro muy completo Ujú, y el hecho de que hubiese todos esos personajes también me permitía mucho explayarme, ¿no? Como en el tema de la introspección, ponerlos en distintos contextos, distintas personalidades, cada uno podía, bueno, podía manejar a cada uno un poco como quisiera para dar lugar a las reacciones que yo quería o llevarlo por, bueno, para igual mostrar pues reacciones o emociones que de otra manera no podría. Claro, necesitaba muchos personajes para eso y quería, muchos. sí, quería hacer pues un cuadro muy completo y bueno, también porque todos de alguna manera, incluso Miriam, que es la protagonista, o sea, todos como, el libro va como de cómo juzga todo el mundo a Miriam, pero Miriam también juzga a la gente a su alrededor, a sí misma. Entonces, esto pues también, una cosa que yo quería un poco como
explorar en este libro, que es el tema de los juicios, también hasta qué punto, quiero decir, los juicios todos los tenemos y son inevitables y son naturales y yo tampoco los condeno. Quiero decir, un juicio es que te viene a la cabeza, es un pensamiento, los pensamientos es que también dependen de tu contexto, ¿sabes? De cómo te has criado, con qué Ujú. familia, de qué cosas te has tenido que defender o no, ¿sabes? Entonces, tampoco eres culpable de las cosas que te pasan por la cabeza, ¿no? Pero sí que tienes que ser responsable de esas cosas. Entonces aquí un Ujú. poco quería también hacer eso, que los personajes no se les condenase tanto por lo que piensan o por lo que en un momento pueden hacer por cobardía, ¿sabes? O por el momento en el que están viviendo, porque yo es lo que he dicho también en otras ocasiones, que yo creo que la mayoría de estos personajes, salvo alguno de los que estén alrededor, Miriam, que quizás es un poco más irredimible, tampoco voy a decir nada para no hacer aquí un Sí, a mí no me gusta aparte destripamiento. ni contar ni sinopsis ni nada por el estilo, ni Sí, leerlas sí. antes de leer los libros, así que no tenemos por qué contar No, más. pues iba a decir eso, que yo creo que son muy jóvenes, entonces yo creo que cuando se Sí. hiciesen más mayores, ellos mismos, viéndolo así en retrospectiva, dirían, no sé, quizás no fui la persona que tenía que haber sido, no reaccioné bien, no estuve a la altura. Y bueno, quería un poco darles esa, no sé, ese beneficio de la duda a todos. Ujú. Aquí has abierto un montón de melones que me he ido apuntando para intentar pasar por todos, aunque sea de una forma breve. Lo primero que comentabas era la elección de igual más intuitiva o más natural o más de la edad de los, Sí, de los personajes, ¿no? Entonces, yo cuando el otro día hice el vídeo resumen con los 3 grandes motivos por los que tenéis que leer este libro, uno de ellos era que los personajes están tan bien construidos, que son tan realistas, sin caer en los clichés, ¿no? O sea, hay el momento en el que Miriam está en el sofá, cuando deja caer los días, estando ella en el sofá, ¿no? Esa pena, esa sensación de que la vida le pesa cuando es una sí, joven que la tiene toda la vida por delante, ¿no? Ese detalle tan concreto, yo creo que has llenado los personajes de esos momentos, ¿no? De esas reflexiones, de esas pequeñas cosas, pequeños matices, pequeñas acciones que se van haciendo, que justamente por la edad en la que están, es fácil reflejarse en esa parte, ¿no? Porque, bueno, nosotras ya tenemos una edad que hemos pasado por eso, por diferentes momentos, y tú ya maduras y pierdes un poco esa conexión con lo que tienes que ser o lo que se supone que quieren que seas o ese movimiento por el flujo de toda la gente que te rodea, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando era adolescente o estaba en esta edad, tenía esa constante lucha, ¿no? Lo que yo internamente sí, era y lo que alrededor se suponía que tenía que ser, ¿no? Y ahora me sí, siento mucho más libre por tener justamente mi capacidad para ser yo quien soy y después decidir cómo son las conexiones, ¿no? Entonces, se ve en estos jóvenes como tienen esa lucha constante también, ¿no? Como es Miriam personalmente, sí, pero cómo cree que tiene que sí, juntarse con los demás, cómo tiene que ser en cada uno de esos grupos, incluso con su amiga cercana, con los amigos del sí. colegio, con este grupo. Entonces, y como Miriam, realmente también las demás, ¿no? Hay otros Sí, personajes que también les pasa lo sí, a mismo. Tal y Vix mucho, yo creo. Entonces yo creo que la elección que tal vez en tu punto de vista fue como más natural o llegaste a esa conclusión de una forma intuitiva, pero tiene mucha lógica también pensado para lo que se trata aquí. Porque yo también veía que éramos como, o sea, yo a las novelas como las tuyas y a las de Delfín de Viga, por ejemplo, que me flipan, Ah, las sí, llamo novelas, novelas cebolla, porque son novelas que tú te puedes leer sin intención de profundizar, o sea, de la historia y sabes todo lo que pasa, pero puedes decidir tú hasta cuánto quieres profundizar en lo que realmente te están contando, ¿no? sí, Y con mirar a esa chica y esa historia que te puedes conocer lo que ha ocurrido, lo que tú estás contando, o puedes profundizar todo lo que quieras. Yo que soy de profundizar al máximo posible, estos personajes me dan esa posibilidad, ¿no? Y son no solamente unos personajes donde conocer o reconocer la vida, sino reconocerte a ti mismo si estás dispuesto a hacerlo, si estás dispuesto a profundizar lo suficiente, sí. ¿no? ¿Cómo trabajaste estos personajes? Ya no solamente Miriam, sino todos los que están alrededor, la madre, esas dos amigas que se la encuentran, o sea, es que se ponen los pelos de punta pensando en ese momento del banco. Jo, ¿Cómo fue bueno, el te proceso para agradezco un montón definirlos? todo lo que dices del libro. Muchas gracias. Pues a ver, yo mira, lo que intenté en general, luego te puedo decir así cosas más particulares de cada personaje. Lo que intenté mucho en general fue
no tener vergüenza y no ser cobarde a la hora de sacar fuera cosas, precisamente por lo que tú dices, por lo de sentirse identificado, ¿sabes? De los clichés, porque al final los clichés nadie son repeticiones, ¿no? O lo que has visto en otros sitios, o lo que crees que tienes que decir para contentar, para no herir, o, bueno, a ver, o para no, yo qué sé, para no quedar mal, ¿sabes? También Ujú, incluso. Entonces yo intenté ser bastante, bueno, sincera y honesta con cosas que yo había sentido, como las había sentido en ese momento. Y bueno, algunas las había hablado con gente, otras no, y es verdad que al ponerlas ahí, pues me daba un pelín así como de retortijón, ¿sabes? Como de decir, ujú, bueno, a ver, esto. De hecho, al principio yo cuando se lo leyeron las primeras personas estaba un poco así expectante, ¿no? De a ver qué piensan de los personajes y tenía así como escenas que pensaba que quizás alguien podría venir y decirme, joder, aquí estaba ya cerda, ¿sabes? O esto hace que este personaje que me caía bien ahora ya me dé rechazo, ¿sabes? Y la verdad es que me sentí muy bien cuando nadie vino y me lo dijo, sino al contrario. O sea, yo no esperaba reacciones de decir, es que me siento identificadísima con todo, con tal, no sé qué, me dijeron algunas amigas. Y, por ejemplo, hoy mismo me he acordado de una escena que no me había vuelto a acordar mucho de ella. Y he pensado, mira, no sé, cómo teníamos esto, pues a lo mejor yo que sé, viene a cuento, porque, por ejemplo, es la escena en la que, a ver, ella se siente juzgada, lo de los medios, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero ella piensa en sí misma cuando había pasado esto, lo del atentado de París, que sale mencionado en el ujú, libro, ¿no? Y que ella cuando pasó ese atentado, pues luego al día siguiente estaba viendo ahí en internet, actualizando todo, no sé qué, no sé cuántos, mientras se comía un yogur de estos gigantes tranquilamente, ¿sabes? Y sí, ujú. claro que yo recuerdo que cuando pasan estas cosas, pues yo también me pongo a mirar las noticias tal, y a veces me siento como mal, ¿sabes? Porque digo, parece que me estoy entreteniendo, ¿sabes? Porque Mm, realmente quiero decir, claro que lo pasas mal y a veces hasta te sale, ¿sabes? Se te empañan los ojos porque ves a la gente tal, pero ahí sigues, ¿sabes? Entonces yo cuando puse esas escenas, claro, para que ella se viese como que la gente la señalaba, pero ella en su momento también había sido alguien pues que había utilizado las redes o los medios también para lo que ahora estaban haciendo con ella, ¿no? ujú. Entonces, eh, no sé, como que pensé, si pongo esto, ya va a quedar mal o incluso se me va a juzgar a mí, no sé, sabes, todas estas cosas, pero aún así, bueno, quería una cosa muy, no, no como cruda, pero como, o sea, no me refiero a que sea así como en carne viva, pero sí como que, como que no haya que raspar mucho para que todo el mundo se sintiese como yo he estado ahí también, ¿sabes? Ujú, Entonces, tiré pues de un montón de emociones que yo sentí, por ejemplo, en el caso de otro ejemplo, pues por ejemplo, ella tiene muchos complejos, Miriam, ¿no? Pues cuando a lo mejor ujú. el hecho de que su mejor amiga, pues a lo mejor tenga también los granos o lo que sea, pues que dice, bueno, menos mal, yo no soy solo la única que tiene cosas, ¿sabes? Cosas así, Sí, ¿no? sí, que te alegras Entonces, del mal de la que persona te a la que alivia. quieres. Ujú, Sí, cosas de estas, ¿no? Que tampoco, yo que sé, cuando eres más mayor, lo que tú dices, ya tienes más formada, sobre todo, la autoconfianza y estas cosas, y ya no estás así, pero cuando eres adolescente eres tan frágil, ¿sabes? Y mucho, por ejemplo, en el caso de Tali también, o de Vix, que son dos de las, bueno, Vix es más amiga, la otra es compañera, pero también intenté, pues bueno, reflejarlos la situación. Esto en el sentido de lo que digo de sentirse identificado también por la edad, ujú, de cómo eres en la adolescencia, pues precisamente eso que has comentado, lo de que tienes ese conflicto de lo que sabes que tienes que hacer, lo que deberías, pero que no tienes las herramientas todavía, y aparte a ver en qué lugar te dejas y actúas de tal manera o de otra, porque, no sé, cuando tienes esa edad, tu mundo es muy pequeñito, es en realidad el instituto y el instituto suele estar cerca de tu casa, con lo cual la gente del barrio también. Entonces, al final tienes que mantener ahí como, no sé, esa estabilidad, ¿no? Dentro de ese grupo de gente. Si a lo mejor hay alguien que le están pues tratando como a Miriam o lo que sea, o dicen una broma ofensiva o algo así, y tú piensas, bueno, es que debería decir algo, pero es que si lo digo, a saber, yo tengo que luego acarrear a esta gente 5 años más, a lo mejor, ¿sabes? ujú. No tienes Sí. una salida. Entonces, claro, cuando ya te haces más mayor, pues se expande mucho tu universo. Y Ujú, eso es una cosa que he dicho en alguna entrevista, que yo por eso cuando hay gente que le hacen bullying a niños, así, sobre todo a los que tienen 12 13 que todavía es que no son casi ni adolescentes,
Y algunos, claro, no pueden con ello y se acaban suicidando y cosas así, ¿no? Que me parece tan durísimo porque es una edad en la que si tú pudieses convencerles de que es que casi segurísimo que va a mejorar, que van a conocer a otras personas, que van a tener gente más afín, que todo va a ser mucho más Ujú. tolerante, pero claro, en ese momento, ¿cómo les Si haces es que ver eso? tu universo es el patio de colegio, no tienes, no, Claro, no ves más allá y no sabes que existe nada más allá, ¿no? Y le pasa también un poco a Miriam, que su sí, espacio es este y que no ve esa salida tampoco y por eso claro, le pesa tanto, ¿no? Estabas hablando antes de que el libro iba sobre los juicios y yo también mirando alguna entrevista tuya para antes de esta reunión había uno que era el titular de el 100% de las sí, mujeres que sufren una violación se sienten culpables, ¿no? Y yo ya había caído un poco en que este libro va de la culpabilidad, pero no solamente de la que siente Miriam, porque al final esto genera una culpabilidad o falta de culpabilidad en algunos sí, personajes incluso, ¿no? Que también está presente en toda la novela. La madre de Miriam, la parte de la sí. culpabilidad de Ah, la sí, que madre me has de preguntado por Miriam. ella, es verdad, y se me ha pasado, sí, sí. Sí, no, o sea, bueno, con la parte de la parte de los personajes, me parece muy interesante el tema de, porque tú utilizas la segunda voz, Sí. creo que si recuerdo bien, con lo cual eso igual ayuda un poco, porque yo, por ejemplo, que estoy trabajando también con personajes que empiezan en los 12 años, ¿Mm? me cuesta mucho, o sea, yo sé lo que siento, o sea, recuerdo lo que sentía, ¿no? Sí. Pero hablo ya como una mujer de 35 en mi caso, y me cuesta mucho modelar eso, especialmente cuando entro en diálogos, ¿no? Y creo que tú en tu caso también has conseguido mucho llevar esa parte, ¿no? Esas personas hablan como la edad que tienen y no sé si para eso hiciste algún tipo de, no sé, te pusiste algún tipo de cartita de decir, acuérdate de que no pueden hablar como señoras". Pues es que yo eso la verdad que cuando me preguntan temas porque es verdad que me han dicho alguna vez que se me da bien escribir sobre adolescentes o gente joven, Ujú. que me halaga un montón y la verdad es que agradezco un montón esos comentarios. Ya digo que claro, es una época que a mí me maravillaba. Incluso cuando estaba en ella sabía que la iba a echar de menos, o sea que, pero no todo el mundo, quiero decir, que esto fuese especial, ¿sabes? Echar de menos la juventud. Pero es que la tengo tan presente que no Ujú. sé, la tengo muy, muy, muy cerca mentalmente y emocionalmente, supongo. Y me acuerdo mucho de cómo hablaba con mis amigos, de qué hablábamos. A ver, ojalá me acordase mucho más, porque a veces lo típico que de repente te acuerdas, eso que se te desbloquea hay un recuerdo, ¿sabes? Porque alguien te dice algo, una conversación. Y sí, me puedo acordar así con bastante fidelidad de lo que decíamos, pero es verdad que, claro, se me han olvidado muchísimas cosas. Pero sí recuerdo más o menos, o igual es que todavía hablo así, vete a saber, es que ya no sé. No, pero también tienes cosas que están actualizadas, porque tú tienes esos Sí, chats que se envían ellos y que sí, no claro. había cuando nosotras éramos adolescentes, nosotras no había esos Ya, chats. Entonces, sí que hay eso, un ponerte en una piel adolescente y joven sí, importante. eso, claro, es verdad, claro, toda esa parte de los WhatsApps y lo que es internet y tal, eso no lo había. Ahí, la verdad es que no sabría decir cómo. Bueno, a ver, viendo, quiero decir, cualquier cosa, quiero decir, ver series Ujú. o quizás. Sí, o sea, bueno, cómo se comunican más o menos lo sé. Tengo una hermana de 20 años y tal, pero vamos, tampoco es Ah, que. bueno, bueno, bueno. Sí, pero bueno, vive en Madrid. Pero te manda muchos WhatsApps. Bueno, Bueno. pero, pero sí, bueno, eso más o menos, quiero decir, lo de los WhatsApps lo he podido acomodar un poco, quiero decir. Y luego sí, bueno, yo creo que igual cosas de la tele. Sí, hubo una época que quizás sí tomaba más Hubo una vez un programa que me acuerdo de estos de Salvados, que iba Ujú. de gente de 18 años, y me acuerdo que ese sí que lo vi con un cuaderno. Porque estaba, no sé si Mm. estaba con este o con otro, quizás era el anterior, no era este libro, pero también, por supuesto, salía gente de esa edad. Y sí me acuerdo de coger cosas, no sé, cosas que les preocuparan o tal, pero sí.
eso yo creo que el tema de actualizarlo a las redes sociales y a WhatsApp y eso quizás ha sido un poco más fijándome en cosas de la televisión, sobre todo. Ujú. Vale. Sí, es que algo había, si es que esto no sale porque sí, Cristina, esto no sale así porque sí, igual ya te has olvidado de todas las cosas que has Eso sí, pues sí. estado haciendo, pero desde luego se nota cuando lees que no es solamente fruto de la casualidad. ¿Por qué esas elecciones, esas voces narrativas? ¿Por qué esa segunda, esa Ah, tercera? vale, pues a ver, lo de la segunda persona, la verdad que yo no me lo hubiese esperado, ¿eh? Porque es, esto, bueno, igual lo sé, yo tampoco quiero repetirme mucho, pero sí que es No, verdad que no, me dice, cuenta que a seguro que ver, hay gente aquí que no ha visto nada todavía. vale, pues a mí la segunda persona, de hecho, cuando la veía así alguna vez me daba como hasta un poco de grima, ¿sabes? Porque era como, uf, segunda persona, igual que el presente cuando empezó a hacerse así más Ujú. habitual en las novelas. Claro, yo hasta en la universidad siempre leía pues lo típico, ¿no? Los clásicos, tal, lo que no Eras una conocíamos, vez. ¿no? Claro, y entonces todo era así, todo era en pasado. Y cuando empecé a ver el presente era como, uff, me daba un para atrás que no veas. Y me pasaba lo mismo con la segunda persona. Pero luego, no sé, lo empiezas a ver bien usado y ya pues no sé, me atraía. Y la segunda persona fue porque leí un libro. No digo que este fuese el motivo por lo que me salió la segunda, sino que me sorprendió mucho que leyendo ese libro, que era el de Luces de Neón, Ujú, estaba escrito en segunda persona y yo todo el rato me creía, cuando lo dejaba y luego lo retomaba, pues me creía que estaba en primera. Y me ujú. llamaba mucho la atención eso, porque era como, "Ah, no, es verdad que estaba en segunda". Y ahora yo me acuerdo de ese libro y parecía como que está escrito en primera, porque el hombre habla muy íntimamente de, ¿sabes?, de todo lo que se le pasa por la cabeza y tal. Entonces, pues nada, eso se quedó por un lado, luego algún par de relatos de los Moore que leí en segunda, tal, pero ya está. Y el caso es que cuando a mí se me ocurrió todo lo que era la historia, porque tenía por ahí como volando así, pues ideas o cosas que sabía que quería escribir y tal, pero no se me había ocurrido como la historia en la que agruparlo Ujú. todo o la manera en que contarlo. Entonces, cuando de repente se me ocurrió, cogí un cuaderno y me puse ahí a escribirlo así, pues deprisa, todo lo que se me iba pasando por la cabeza, los capítulos, tal, los personajes, y empecé a escribir en segunda persona. No sé Ujú. muy bien por qué, supongo que al final todo viene, ¿no? De que lo tienes ahí atrás en el subconsciente, en algún lado del cerebro y se combina de alguna manera y ya está, sale así. Y lo escribí, pero bueno, tampoco sabía muy bien por qué, si lo iba a usar o no, que decir, era como lo primero como un borrador. Y luego empecé a otras partes en tercera, que es lo normal que hago en tercera persona, tal. Y luego cuando empezaba así como a combinarlo, pues era, "Uf, ¿cómo voy a hacer esto en segunda y en tercera? Qué cosa más rara, ¿sabes? Es que incluso si me quedase medianamente bien para mandarlo a un sitio, pues en cuanto lo vieran van a decir que es esta, ¿sabes? Cosa que has hecho. Entonces estuve pensando si cambiarlo, tal, pero luego me gustaba mucho cómo funcionaba la segunda persona porque me daba como la oportunidad de esa intimidad de la primera persona, pero al mismo tiempo era como el personaje continuamente señalándose, acusándose, juzgándose, que Mm. eso también lo puedes hacer en primera, porque lo hacemos no todos con nosotros mismos cuando estás ahí, porque hice esto, porque tal, no sé qué, Sí, pero pero si lo tiene haces más en crudeza segunda, todavía. sí, exacto. Tiene como, sí, Mm. mucha más así como agresividad. Sí, es como que Entonces, tienes ganas de coger a Miriam y incluso a ella defenderla de esa voz que es que no está hablando, ¿no? sí, Porque cuando dice, y tú te vas, y tú no sé cuándo, y no sé qué, entonces da un poco esa sensación, desde luego. em, o sea, me maravilla escucharte porque para mí es la decisión más difícil porque ya no es elegir para una ya, cosa, sino es realmente conseguir fluidez para a lo largo del tiempo, a lo largo de los días. Bueno, ahora nos cuentas un poco más cómo ha sido una vez que elegiste la idea, el proceso, pero me parece lo más complicado de todo, la voz narrativa. O sea, para sí, mí está siendo el dolor. a mí también me parece complicado, hasta que, es que el principio es lo peor, cuando estás ahí. O sea, yo muchas veces cuando a mí sí me dicen, ¿no te gusta escribir? En realidad, pero si lo paso fatal. Ya. Es que seguro que te pasa igual. Claro. Es Bueno, que lo dices ahí Murakami, solamente escribe la gente que tiene muchas ganas de hacerlo, que no sabe no hacerlo, ¿sabes? Que al final no, sí, no, no puede no hacerlo. Bueno, pues yo soy del grupo de la que no puedo no hacerlo. O sea, no sabes ya cuántas veces, bueno, cuántas veces no, pero yo tuve un momento en mi vida en que lo dejé y dije, ¿por qué yo me tengo que meter en este lío? Y lo ya, abandoné bastante tiempo, pero después, pues, vuelve a salir.
No, claro, o sea, si es que eso si lo tienes ahí, lo tienes. Es que por mal que se pase, pero es verdad que es un sufrimiento. Y a mí hubo una Qué cosa bien. que leí, no me acuerdo quién lo dijo, fue una nota que cogí de una masterclass que hice hace bastante y hubo una cosa que me ayudó mucho en el tema de esto de pasarlo mal escribiendo, que decía, es que no sé quién era, si era Salman Rushdie o Margaret Atwood o quién, porque todos esos estaban. Y, y decía que tenía la sensación de que lo único que hacía era realmente al principio hacer una especie de cosa amorfa y luego reescribirla. Como que no tenía la Mm, sensación de realmente escribir, ¿sabes? Escribir tal cual, sino siempre era o hacer ahí un monigote y luego reescribirlo. Y ya se dice, ahí, pues así me alivia, ¿sabes? sí, sí, total. O sea, yo por eso hago estas conversaciones como contigo, porque al final nosotros cuando lo decía también al principio, le ves este libro, te maravillas y dices, guau, esto es increíble, ¿no? Ha ganado un premio, ha conseguido tener aquí una fuerza con la segunda voz tal, los personajes están increíbles y parece que es fácil, ¿no? Ya, Y hay un único nombre aquí en la portada y dices, esta chica que tendrá su trabajo, que tendrá su vida, mira qué bien hace. Y yo me pongo y siento que soy Mr. Potato pero frente al eso todo el ordenador, ¿no? mundo, yo creo. Claro, entonces Claro. estas conversaciones yo creo que tienen un poco esa intención de Sí, mostrar todo lo que hay detrás, ¿no? Y todas las dudas que se generan también durante el proceso para que si hay estas personas que nos están viendo y las que nos verán, pues que sepan bueno, que es normal. Y a mí me sí, ayuda sí. mucho. Por eso leo mucho sobre libros también como el de Murakami, en el que explica, bueno, lo de las reescrituras de Murakami también es una locura. ¿Tú reescribiste mucho? Mira a esa chica. Sí, sí, bueno, es que reescribo todo muchísimo, claro. Me da mucha pereza cuando a veces dice la gente, y hay un capítulo que este también lo he visto en algún escritor, que no me convencía y lo reescribí desde el principio. Y yo pienso, uff, o sea, ¿quieres decir que lo dejas a un lado y lo haces entero otra vez? Yo, por ejemplo, esas cosas, cada uno, bueno, es lo de que cada maestrillo tiene su librillo y tal. Ujú, Pero yo, por ejemplo, sí, lo que hago es, para empezar, no voy en orden, voy lo que me ujú, apetece un poco o lo que siento en cada momento que estoy en la fase de escribirlo, o lo que hago también mucho es leer estratégicamente, eso lo hago mogollón. Yo, por ejemplo, si estoy en la parte así como un poco de más... Mira, ahora que va a ser Navidad y que con este tema de lo del libro, pues no podía concentrarme mucho en con el que estaba. ujú, Pues como sé que no me voy a poner de verdad concentrada, pues a lo mejor leo más cosas que me den ideas, ¿sabes? Como, pero no, no las que me suelen así como enamorar el estilo, ¿sabes? ujú, O lo que es la forma, porque eso lo necesito, o sea, me lo guardo para cuando estoy ya ahí, ¿sabes? Hay on fire, ¿sabes? Entonces eso sí que lo leo un poco antes, me coge, o sea, me ayuda a coger carrerilla. Entonces, esa parte quizás es más de reescritura, porque bueno, está la parte de reescritura como a lo bestia, ¿no? Que tú ya has hecho a lo mejor tu capítulo, pero está desordenado, o has puesto, yo pongo muchos ujú. asteriscos en partes que no me salen en ese momento, que tengo que a lo mejor documentarme o tal, y luego pues lo reescribes, pero luego están las miles de millones de reescrituras que son de esta frase tendría que ser un poco más corta y esta palabra la he usado más arriba o no es justo la que tenía que usar y yo muchas veces pues cuando estoy así como bloqueada sí que cojo, tengo ahí pues tengo mi estantería, ¿no? Y luego está la balda de los top, vamos, los top para mí, Ujú, quiero decir, los que me ayudan. Entonces pues cojo, me leo algo ahí, a veces me ayuda pues ya te digo como a desbloquearme. ujú, Entonces sí, pero tengo que usar muchas técnicas y como tú dices, por ejemplo, a mí también me ayudó un montón lo de leer a escritores de estos ya consagrados tipo Murakami, cómo ellos hablan de lo que también a veces les horroriza escribir. Bueno, había un libro que me leí, bueno, uno de Stephen King, por cierto, que te voy a decir cuando decías, cuando estaba diciendo lo de Murakami, el de Stephen King sobre escribir ujú. también está muy Sí, lo bien. tengo pendiente. Ah, pues eso está, también ayuda mucho. Y luego lo que te iba a decir, que eso ya sí que no me acuerdo, pero si me acuerdo te lo mando. Uno que leí lo tengo en el Kindle, o sea que lo puedo recuperar. Era como Ujú, de pequeños párrafos de las técnicas de un montón de escritores, pero un montón, te digo cientos. ujú. Claro, eran muy cortitos porque si no, no cabían todos. Y había algunos que decían que odiaban tanto el momento de ponerse del estrés que le daba, que había uno que empezaba como a las 8 de la tarde, porque se pasaba todo el día diciendo, no, no, aquí no Yo, me quiero".
Yo con la escritura y con el gimnasio, o lo hago a primera hora de la mañana, me pongo y entonces ya, o si no, ya me encuentro mil excusas. Me pasa lo mismo con escribir y con el gimnasio prácticamente. Me hace mucha gracia esto de la balda de los libros, porque yo hace ya también muchos años a Luis Landero le Ujú. escuché decir que él se levantaba y se cogía uno de sus grandes libros, que debe tener también como 10 o 12 libros, que ya están Sí, como que se le caen los lomos de la cantidad de sobaos que lo tiene, y que lee un parrafito en plan, a veces no sí, le llega ni a 10 minutos. Y que entonces ahí sigue, ¿no? Entonces yo empecé a hacer eso un poco también con libros que se parecen en el estilo más o menos a lo que quiero sí, contar, y lo leo incluso en alto y de ahí me voy, ¿sabes? Incluso claro, cuando ya digo tal, ya me pongo, ¿no? Entonces hay como un montón de truquitos de estos que tú sí, puedes probar, que te funcionarán o no te funcionarán, claro. pues te quedas con los que tú te va bien, pero que sin duda que son súper interesantes probarlos, porque es un ejercicio de resistencia la escritura. No sé si tú estás Sí, de sí, acuerdo con sí, eso. sí, totalmente. Claro, no, a ver, y de disciplina lo bestia. Vamos, yo eso con lo del tema de la inspiración y eso te tienes que olvidar. O sea, de decir, escribo cuando esté motivada e inspirada, de eso nada. O sea, tienes que obligarte, ponerte, y al final pasa como con, pues incluso puede con el gimnasio, ¿sabes? Que vas ahí diciendo, hostia, yo hago aquí dos cosas y me piro, que qué horror. Pero luego Ujú. ya entras y ya vas cogiendo fuerza y a mí eso me ha pasado mucho. Cuando decidí En el ponerme una gimnasio a mí no me disciplina, pasa, ¿eh? no, en el gimnasio no, eso es otra cosa. Pero, Sí, pero sí, te no, entiendo, es que escribiendo así. pero, pero sí que me pasaba que yo empecé a hacerlo de, cuando ya me puse, bueno, con el anterior a este, que ya te digo que, bueno, ese tampoco ha llegado a nada, pero bueno. Pero me sirvió para empezar y fue gracias al que entré en la agencia literaria, que fue luego por ellos Ujú, pues todo lo demás. Entonces, en ese anterior yo decidí ya ponerme una disciplina, o sea, nada de, pues cuando tenga tiempo, o este fin de semana, o ya eso, ¿no? Entonces, con mi trabajo, que también, bueno, gracias al trabajo que es bastante flexible, podía, pues me ujú. levantaba a las 7, me iba a una cafetería que es donde suelo ir, de estas que pides y no, luego no te están rondando así distrayendo ni nada, tipo, bueno, no sé, de estas que son franquicias. Entonces, claro, me Ujú. ponía ahí, a las 8 empezaba. Y había días, claro, que era, hermano, imagínate, hay días horrorosos de lluvia, de tal, voy con la bici y decía, uff, no, hoy no llena. No, a ver, en el trabajo diría, uff, hoy no, porque está lloviendo, ¿sabes? Entonces Ya. te lo tienes que tomar así, o sea, ir, si, a ver, obviamente, si no puedes todos los días dedicarle, yo no puedo todos los días dedicarle 2 o 3 horas, hay días que por las mañanas tengo pues más compromisos, pero sí que intentaba manejarlo todo de una manera que por lo menos 4 o 5 días a la semana pudiese estar, pues eso, 2 o 3 horas cada mañana. Ujú. Y luego también depende mucho de la fase en el libro que estés, porque cuando es la de crearlo, ahí yo sí que necesito bloques, ¿no? Como, y lo que te digo, esta disciplina de por las mañanas, tal, cuando ya es corregirlo, sobre todo en las últimas etapas, ya cualquier momento me vale. Quiero decir, si tengo 2 horas a mediodía que no tengo reuniones o lo que sea, no necesito entrar de la misma manera, porque simplemente ya lo tienes, Ya. ya estás descargando, ¿sabes? Ya es otra cosa. Ujú. Me interesa mucho porque, bueno, yo justamente estoy intentando evitar la prisa, ¿no? Porque es una cosa que me ha Sí, pasado mucho de hace un año por estas fechas, que yo llevaba 6 meses con la idea con la que sigo ya, rondando, ya, ¿no? Lo que pasa es que eran, como dices tú, eran un cajón de cosas que me ya, interesaba contar, pero no sabía cómo hacerlo ni nada, ¿no? Y yo a final de año me dije, mi propósito para el año que viene es escribir la novela, no sé cuánto, pim, pim, pim. Claro, o sea, ahora mismo tendré unas 25 páginas, pero ya sé cuál es la bueno, historia, sé cuáles son las sí, protagonistas, ¿no? O sea, ya lo tengo todo como mucho más tal. Entonces, aunque no quiero yo meterme prisa, ni quiero hablar de tiempo, es demasiado, pero sí que me interesa saber un poco cómo ha sido tu proceso desde que, cuánto tiempo estuviste buscando esas ideas, después dándole forma ah, a lo que vale, es la narrativa, después escribiendo, cuánto tiempo podías dedicar a la semana a escribir también, ¿no? Que también vale. tenemos, pues eso, trabajos, Sí, cosas sí, claro. que lo complican. Sí, sí. Pues a ver, de este libro en concreto, o sea, te voy a comentar de este, pero la verdad es que para mí no es una referencia, porque ya te digo que esto ha sido atípico en todo. Entonces, normalmente no me pasa como este, que se me ocurrió muy deprisa, lo que era la historia, porque yo ahora, por ejemplo, con el otro que estoy ahora, sí que me cuesta más, como qué hago con esto, no sé qué, y si el personaje va a ser así o asá, o luego lo que sea, ¿no? Me cuesta más crear escenas o inventarme situaciones, tal. En este sí que me pasó,
bueno, lo que he comentado que tenía varias cosas en la cabeza. Una era, por ejemplo, lo de urgencias, el tema este de las Ujú, chicas que van después de una violación, tal, y ese era un capítulo que yo quería escribir de la manera que fuera. O sea, quería un capítulo así de detallado sobre ujú, esa experiencia, ¿no? Que era lo de ir a urgencias y todas las exploraciones y tal. Y luego, por otro lado, pues se me ocurrieron. Yo cuando pensé en ese capítulo no sabía si lo iba a escribir en un libro sobre un tema de una violación, o si quizás iba a ser de otra cosa totalmente diferente y que saliese por ahí tangencialmente de un personaje secundario o lo que sea, pero sabía que quería un capítulo así. Luego salió el tema de lo del tema mediático de las violaciones y tal. Y también pensé, ay, mira, pues si yo qué sé, se me ocurriría esta escena, ¿no? Con la familia, tal, pero también se quedó por ahí. Y luego, ya a raíz de ahí empezaron como a tirando del hilo, pues empecé a pensar en esto, pues de cómo se lo cuentas a tus amigas, si tu madre lo sabría, tal. Lo que me suele pasar, y esto me ha pasado en todos los libros que se me han ocurrido, es que tengo esas cosas por ahí flotando. Entonces intento leer un montón porque todo lo que ha hecho que eso se condensara en una historia y le he dado un hilo ha sido otro libro que me he estado leyendo. ujú, En este caso fue el de Hermana mía, mi amor, de Joyce Carol Oates, ujú, porque ese también va de un hecho real que ella convirtió, es un poco como a sangre fría, pero me sirvió mejor porque es también una historia como de una chica, bueno, de una niña, en este caso pequeñita, que la asesinan, era reina de estas de las reinas de los concursos de belleza de Estados Unidos y tal. Y bueno, un hecho muy impactante en el momento en el que ocurrió, tal, no se llegó a saber quién había sido el responsable, tal. Entonces, Joyce Carol Oates escribió este libro en el que la niña, en vez de reina de un concurso de belleza, es patinadora, pero hizo como toda la parafernalia, ¿no? Que había en la realidad, pero ya te digo, en ficción. Otros nombres, otras situaciones y tal. Y entonces en ese libro había muchas escenas que eran, pues una era una noticia del periódico a lo mejor de la muerte de la niña, otra era ujú. una circular de una reunión de padres, otra era una redacción del hermano y otros eran capítulos normales, tal. Y ahí dije, mira, así puedo hacer todo esto. ¿Sabes? Entonces se me ocurrió, eso fue lo que de repente me hizo como el clic es en la cabeza, que es lo que suelo buscar mucho, ya te digo, cuando tengo ideas y tal, siempre estoy como a la espera, ¿no? De eso, que supongo que eso, claro, es lo que, no sé, que mucha gente pues igual también le pasa, ¿no? Que tienes ahí, quiero contar esto, quiero contar tal, pero ¿en dónde? ¿Sabes? ¿En qué historia que englobe, no sé, todas estas escenas o tal? Entonces, cuando eso pasó, que esto fue en agosto del 2020, creo, pero estábamos en el tema este del virus. Ujú, eh, Eso que te digo de que me bajé a escribir con un cuaderno fue al día siguiente de cuando leyendo ese libro se me ocurrió. Entonces, ujú, ahí empecé y puede que me tirase un año. Ahí sí que hacía lo que te digo, como se me ocurrió tan rápido porque empezaron a ocurrirse los personajes, la escena de la discoteca con las chicas, que es cuando le comentan lo del Tinder. ujú. La madre, tal. Es verdad que vamos a ver, se te ocurre, a mí por lo menos se me ocurre así, pero luego cambias un montonazo de cosas, ¿sabes? Al principio a lo Ya. mejor hay un padre que luego deja de existir porque no te viene bien, y luego Ujú, hay toda la segunda parte de lo que eran recursos, eso ya yo tenía muy avanzada ya la historia cuando empecé a pensar qué hacía para rematarla, ¿sabes? ujú. Entonces no es que se me ocurriese todo así, dijese, ala, ya está, ya solo es escribirlo, Ya y eso solamente no. sentarme aquí, no. Claro, claro. Es como bueno, pues el boceto de la primera parte o algo así. Y entonces en lo que es a completar todo eso igual tardé un año y es poco, ¿eh? Porque yo nunca he Es muy tardado poco. tanto. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ya lo había más o menos así Pero pulido y tal. ¿esto fue un año bajándote a la cafetería ya o todavía no te bajabas Sí, a la sí. cafetería? No, no, Esto sí, ya te sí, ibas a la sí. cafetería todos los días a las 8 y estabas ahí todas las Sí, mañanas, ¿no? claro. Estaba 4 o 5 días, sí. Aparte también fue la pandemia y Ujú. no tenía ni viajes ni que ir a España en Semana Santa, ¿sabes? Las vacaciones aquí las pasamos aburridos que nada, o sea que eso también contribuyó mucho, Ya. bastante. Entonces tenía muchísimo tiempo y luego al mismo tiempo hacía lo que era la investigación, porque por ejemplo, me acuerdo que cogimos unas vacaciones que eran 4 días y yo me había descargado unos libros de temas de violaciones. Ese que he comentado a veces que era de estadística, ese me lo estaba Ujú. leyendo en el tren.
y llevaba un cuaderno que iba cogiendo apuntes. Entonces, yo eso sí que lo hago muy simultáneo, no hago primero lo de documentarme, sobre todo porque es que nunca sé, hasta que Ya. no lo empiezo, no sé de qué va a ir, entonces no me puedo ni documentar, ¿sabes? Lo hago todo como muy simultáneo y también me viene muy bien, porque a veces que no te apetece escribir tampoco, que no tienes la fluidez ese día, dices, pues mira, hoy hago. Pero fue un año, pero por lo que estás contando, entre los ratitos por las mañanas que le dedicabas y las vacaciones que no tenías y el reto que no tenías de escribir, en lo que estabas era investigando, fue un año de estar sumergida en esta historia, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, luego estaba mi trabajo Mm, otro, el que tengo, pero sí, estaba muy, muy, muy metida. ujú. Porque no, es que la verdad que yo estaba intentando escribir otra cosa en el momento que se me ocurrió esta y fue como un poco salvación, porque con la otra estaba enredadísima, pero ya que es que ya no sabía qué hacer con ella y hasta pensaba que necesitaba dejarla un poco para verla desde fuera y que no me hiriese tanto como cortar ciertas partes, pero no. Y de repente se me ocurrió esto y fue como, no sé, o sea, pues a esto me agarro. Me gustaba mucho más también Ujú. no sé, por dónde la iba a llevar, lo que iba a hacer con los personajes me sentía como mucho más libre, no sé. Entonces sí, estaba muy, muy metida. Y luego, ya te digo que como también era tan no lo que yo suelo hacer, porque esto de que haya un capítulo que sea en WhatsApp, otro capítulo que sea un trocito de una redacción o tal, yo un día hablando con una amiga le dije, tía, digo, yo creo que lo estoy escribiendo a lo vago. Porque claro, hay partes que Me no estoy encanta. desarrollando nada, ¿sabes? Y me dice, ¿pero cómo estás escribiendo a lo vago? Tal, y yo que sí, que digo, no sé, porque hay partes que no me las tengo que currar mucho porque hago un tal, ¿sabes? Es verdad que luego lo he podido revisar mil veces y Mm. adaptarlo, pero no, a ver, evidentemente no es lo mismo reescribir un capítulo estándar, ¿no? En el que hay Ya, que una descripciones, conversación. diálogos, claro que una conversación de WhatsApp, en la que no te tienes Ujú. que currar ninguna descripción del sol haciendo nada, ¿sabes? Me ha encantado este reconocimiento de tal, pero bueno, realmente no tiene pinta de que hayas estado a lo vago. Y una vez que ha No. pasado ese año y que has tenido como la historia completa, ¿cuáles fueron los siguientes pasos que empezaste a dar? Pues luego fue la agencia literaria, que es con los que trabajo estas cosas y tal. Claro, ahí no tenía todavía, no, solo tenía contacto con ellos, no había ni editoriales ni historias. Ujú. Pues ellos me ayudan como a dar como los últimos así retoques, porque claro, la historia era mucho más larga para empezar, porque como yo tenía mucho miedo de que no se entendiese el personaje de Miriam, o incluso los demás, lo que hemos estado hablando de que vuelcas ahí a veces tanta honestidad que dices, Dios mío, a ver si ahora van a causar rechazo o la gente los va a juzgar por donde no es o tal. Pues claro, era más largo precisamente por eso, porque yo había puesto a Miriam en muchas más situaciones como para que se entendiera por qué ella tenía ciertos comportamientos o prejuicios o, bueno, o esa actitud que tiene a veces, ¿no? Entonces, claro, esos capítulos me salía como, mírala, la pobrecilla, qué mal lo pasa y por eso luego hace esto, tal. Entonces, era muy largo, a mí tampoco me gustaba tan largo, la verdad, pero Ujú. la agencia, pues cuando lo leyeron, ellos me aliviaron mucho porque sí me dijeron que los personajes que eran perfectamente, que te podías identificar con ellos perfectamente, que no causaban ningún rechazo, que todo era natural. Y dije, bueno, pues entonces ya puedo, no sé, tener más libertad a la hora de cortar, de hacerlo un poco más ligero. Entonces me ayudaron, lo cortamos un tercio, que bien, porque si no hubiese sido un mazacote. Y aún así yo me lo esperaba mucho más corto, no sé por qué, cuando pensaba en él, ¿sabes? Pero bueno, al final se quedó así que bien, porque a mí tampoco se me hace muy pesado y me alegro que No, hay para gente que nada. dice que no, entonces eso la verdad es que me alivia también mucho. Y entonces ya ellos, ahí yo ya la verdad que es que es un descanso pues maravilloso, porque claro, ya cuando ellos ya dicen, ah, bueno, pues ya está pulido tal, pues ya ellos serán como los que lo mandan a editoriales o a premios o lo que sea, y yo puedo concentrarme en el siguiente en vez de estar Ujú. No tenías ganas de volver otra llevándome vez al los sufrimiento. portazos y los palos, sí, sí. Así que no, y al final ellos lo presentaron y tal, y lo mandaron, ¿Y así que, cómo fue esa noticia? jo, pues eso fue, yo qué sé, es que todavía lo digo, pero es que es verdad que ha sido lo mejor que me ha pasado, porque después de toda la vida queriendo publicar y, claro, yo pensaba, cuando ya me lo tomaba muy, muy, muy en serio, sí que es verdad que pensaba, joder, aunque sea una amiga hijita, algo igual consigo, ¿sabes? En alguna editorial, no sé, que igual aunque no sea muy tal.
Pero claro, cuando fue un premio encima en la editorial de Tusquets, que yo que sé que yo lo conozco de toda la vida, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, cuando me llamaron y me lo dijeron, es que no sé, es que a veces me decía, claro, solo dije a mi novio que estaba aquí en casa y tal, a mis padres, y me decían, pero no estás ahí tal, y yo decía, es que no, porque está tan, yo qué sé, en la estratosfera, ¿sabes? Este sueño, que es que ni siquiera puedo flipar porque no me lo puedo creer. Entonces, tardé mucho, sí, y Jo, todavía alucino, ¿eh? claro, porque tú comentabas antes que habías escrito otros libros antes que no se habían Sí, publicado, ¿no? Comentabas incluso que había uno que tenía ya tu agencia, ¿no? sí, Y que no se ha publicado. Entonces, entiendo que te has llevado, no eso, que has intentado moverlos y que no ha pasado. Y lo sí, que me alucina es la capacidad de seguir, ¿no? De seguir escribiendo, de seguir ya, intentándolo y de que ya estabas pensando en, vale, os dejo este libro que he escrito aquí, me voy a poner con otro, cuando ya. anteriormente, o sea, es que realmente eso, Cristina, ha llegado lo que tenía que llegar, Bueno, pero ninguna cosa más. es lo que tú dices, claro, que tú también yo también me he frustrado a veces y lo he dejado, pero luego sigues, pues es lo que también has comentado, que luego te vuelve a salir, ¿no? Porque no puedes no hacerlo. Mm. Entonces yo creo que, claro, al final, Esta historia ahora cuando terminemos y vaya al club, o sea, lo que es el chat con las personas que están en el club, les voy a decir, mirad, mirad, si es que no hay que rendirse, no hay que no, 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 rendirse. no, eso nada, o sea, hay que ser súper disciplinado, no rendirse, poner todo de tu parte y sí, Mm. ¿Y espera, ten mucha cómo, paciencia. ¿Y cómo llevas toda esta parte de lo que hay detrás? O sea, una vez que has publicado con tus sketches, además, al ser el premio del año, estás en muchísimas entrevistas, muchísimos medios, hablan muchísimo de ti, hablan muchísimo de tu libro, se cuelgan muchas reseñas de mira esa chica, ¿cómo lo llevas, esa parte? Pues a ver, mejor de lo que pensaba, porque yo soy muy tímida y pensaba que me iba a dar un pat. Mira, yo vi una vez, hace no mucho, quizás un año y pico, también un directo este como el que estamos haciendo, y yo pensé, "Jo, si luego en el público tengo que hacer eso, yo me desmayo." No sé, Pues mira, ya pero estás. sí, no, y luego, a ver, pero también porque me lo estás haciendo más cómodo, me encanta hablar de lo que estamos hablando, entonces, pero es verdad que sí que pensaba que iba a estar muchísimo. A ver, al principio estaba muy nerviosa y los días que tengo algo estoy tensa, ¿no? Y no es algo que me encante a veces, pero claro, luego veo el resultado, ¿sabes? Y luego la gente está siendo muy, muy, muy generosa, la gente que me escribe o las reseñas que pone, estoy también como muy aliviada con cómo han hablado del libro en algunos periódicos, porque Ujú. hombre, yo no sé, siempre te esperas que alguna puñalada no te vas a llevar y de momento está siendo todo como muy agradable, así que estoy muy, muy, muy contenta, muy agradecida y vamos, que me parece que, no sé, que la gente de verdad sí que está siendo majísima y no sé, y sí que me está gustando más de lo que pensaba, incluso, mira, por ejemplo, esta entrevista me está gustando un montón, porque estamos hablando de lo que es el proceso, ¿sabes? Que Ujú. en ninguna otra se había centrado tanto el tema en esto, que es lo que, no sé, de lo que realmente me gusta hablar, Ya. ¿no? Entonces, Eh, bueno, porque al final es verdad que cualquier persona que quiera saber de qué va el libro o el tema candente que está en el libro al que se hace referencia, pues tiene un montón de lugares a los que ir, ¿no? Y al final claro, este es el espacio para hablar de lo que hay detrás, ¿no? De todo eso, sí, de lo que hay ahí. Cristina, me gustaría bueno, o sea, no, te preguntaría un consejo, pero viendo que tú te documentas con libros, los libros son los que te ayudan sí, a crear, a elegir cómo va a ser tu voz narrativa, es lo primero que lees por las mañanas para meterte, etcétera, etcétera. Me imagino que leer para ti es un consejo fundamental, ¿no? sí, Para las sí, personas que están escribiendo. sí, claro. O sea, para coger carrerilla, para coger ideas, no sé, a mí todo en los últimos años, quizás he cambiado también algunas técnicas no sé, sí, pues también por leer los libros estos que hemos comentado, tipo Murakami, Ujú. y también porque esos libros te dan como esperancilla también, Total. ¿sabes? Estas Porque conversaciones también, así que gracias por darnos un sí. poco de esperanza, No, Cristina. hombre, y yo no sé, porque te hacen ver que al final ni es fácil ni es tan satisfactorio continuamente, ¿sabes? Que al final es como cualquier Ujú. cosa,
que el resultado es como lo del gimnasio. Bueno, el gimnasio lo pongo porque lo hemos dicho, pero yo lo aborrezco. Pero al final, claro, si te lo tomas muy en serio, tal, al final el resultado, pero claro, merece la pena, ¿no? Pero es duro llegar hasta ahí. Entonces, sí, para mí es que además puedes coger un tipo de libro para cada etapa creativa, ¿sabes? Ujú. O buscar lo que necesites. Si además ya tienes tus autores de cabecera, sabes qué tipo de, no sé, de historia coger, también lo que te viene bien, tal. Yo en eso me apoyo mucho, sí. Ujú. Y ahora mismo, ¿en qué proceso? No, no nos cuentes nada de la historia, que es un momento todavía muy sí, pero ¿en qué momento del proceso estás con lo siguiente que estás escribiendo? Pues ya sé los personajes y la historia y todo más o menos por dónde quiero que vaya y tengo bastantes escenas. Mira, a mí lo que me cuesta muchísimo es el final. Por eso te digo que lo de los Ujú. relatos breves me parecen tan complicados, porque ahí sí que tienes que conocer y hacer un Ya. final que normalmente es un poquillo impactante o lo que, bueno, quizás no, pero que tiene algún significado pues, en pequeño, pues a mí en largo ya me parece bastante complicado. Entonces estoy con a ver cómo acaba, para dónde lo llevo. Y a ver, te digo, todavía los capítulos que tengo, algunos están mejores que otros, pero algunos los coges ahora y dices, ¿pero qué birria es esta? Ujú. Entonces, O sea, a mí, pregunta ya súper personal. A mí a veces me pasa que escribo algo y tengo la sensación de que lo ha escrito una niña de 5 años ah, mal. sí, En plan, digo, pero ¿cómo puede ser que lleve aquí todo esto y que sea sí, esto? Y tengo sí, una sensación de repente, pues justamente el síndrome del impostor, este sí. que se dice, de que yo cada aquí intentando escribir algo. Eso No, también no, no sé ocurre a las también. personas que ganáis premios, también os ocurren. No, que sí, no, y aparte yo, mira, a veces abro el libro o me leo así un trozo, no me leo mucho porque me da como vergüenza, porque ahora veo que la gente lo lee y tal, pero a veces me leo así un párrafo del que estoy muy orgullosa y digo, pues esto no voy a volver a escribir yo en mi vida, o sea, nunca voy a volver a tener este tipo. Y el otro día, yo qué sé, hasta me agobié porque había una escena que me acordaba, pero no me acordaba cómo la había escrito y pensaba, ¿cómo hice esta frase? Y no me salía y decía, ¿ves? Si es que no me va a volver a salir en la vida. ¿Sabes? Entonces, sí, sí, o sea, es que eso es lo de la reescritura que decíamos, la Ujú. reescritura es muy, Sí. muy importante y ser muy pesado y muy constante y muy perfeccionista y todo. Muy bien. Bueno, Cristina, vamos a ir terminando. Te voy a hacer dos preguntas. Vale, Una, ya que hemos leído a Murakami y este libro ambas, sí. preguntarte, porque yo, como en el libro sale el nombre de una única persona, aunque en el final se dan agradecimientos, yo llevo pensando, pues 20 años de mi vida prácticamente, o 15, que escribir era una cosa que tienes que hacer tú sola, del principio al final, sin preguntarle nada a nadie, porque nadie te podía dar ningún tipo de señal, porque es algo que tienes que hacer tú sola, ¿no? Tenía esa idea. Sí. Hace unos años, cuando abrí ya el club de escritura, empecé a hablar con otras personas. Ahora incluso estoy en el taller de Marta Jiménez Serrano, que me está ayudando un montón a tomar decisiones y avanzar, tanto ella como el resto de los compañeros. Estoy cambiando un poco mi visión, ¿no? De que no hace falta hacerlo tan sola, que puedes compartir ciertas ideas. O sea, yo, por ejemplo, llegué a la clase el primer día y dije, pero ¿cómo os voy a decir lo que pasa al final? Es algo un spoiler y todo eso es como, no pasa nada. Ya. Eso no es lo importante. Pero después leyendo a Murakami vuelve a hablar del individualismo, ¿no? De lo solo que tiene que estar para escribir. ¿Tú de qué equipo eres o en qué lugar de esas dos polaridades estás situada? Yo creo que en el de sola más, porque hasta que, hombre, lo puedo comentar con algunas de mis amigas, o sea, con un par, quiero decir, tampoco, y sobre todo de las, porque es que también yo tengo mucha gente que me rodea que le da un poco igual la literatura, entonces, claro, así que, pero les puedo contar de qué va o tal, o en plan, joder, mira, pues aquí pasa esta cosa y no sé para dónde seguir, pero ellas ni escriben ni nada, simplemente igual les gusta mucho leer o la cultura, el arte en general, pero no mucho, ¿sabes? Y por supuesto no dejo nada hasta que está bastante, bastante, o sea, porque si no es lo que tú dices, Ujú. que es como si hubiera... Pero mira, una cosa que leí también, que igual es así, un poco así también de animar, lo que dices de una niña de 5 años cuando lees al principio lo que acabas de escribir. Leí otro escritor que decía que le daba igual que al principio, no sé si era un guionista, que le daba igual al principio lo mal que estuviera porque él consideraba que los primeros borradores son como llenar o sea, como que quieres hacer un castillo de arena y que entonces solo estás echando paladas de arena para tener la arena que necesitas y luego ya te pones
¿sabes? Puede Allá ser. modelarla tal. Entonces, claro, al principio esa arena es, pues eso, hay un montón sin forma ni nada. Entonces, yo hasta que no lo tengo ya bastante el castillo hecho, ya no se lo dejo a nadie y se lo suelo dejar quizás a un par de las mismas amigas estas que son las que leen mucho y tal, para que me digan, pues eso, yo siempre les digo, dime en el momento que tú estás leyéndolo y dices, aquí ya me empiezo a aburrir, que no veas, dímelo por favor, digo, porque claro, ahí ya sé que tengo que hacer algo y que sean crueles, o sea, que me digan la verdad porque me viene bien, ¿sabes? Que no hagan, porque luego igual, por no Mm. decírmelo, yo dejo algo que luego es aburrido, que no se entiendo tal. Pero hasta que no está muy al final, no. Y no suelo tampoco, no hablo mucho del tema, pero también quizás puede que sea porque vivo aquí, porque yo echo mucho de menos cuando voy a España y tengo más acceso a lo que es la cultura, ¿no? En general, porque yo el alemán más o menos, pero tampoco como para ir. Aquí hay, por supuesto, que hay charlas de literatura y tal, pero yo no tengo ese nivel. Mm. Entonces, muchas veces también pienso, joder, es que lo que me estoy perdiendo por vivir allí y tal, si estuviese en Madrid, pues iría esto, a lo otro, tal. Quizás si estuviese allí, tendría un circulillo, ¿sabes? No lo sé. Quizás sería Bueno, diferente. ¿son tus amigas entonces las responsables de que no haya un solo respiro? Y mira a esa chica, que no lo hay, no hay ni un momento para el aburrimiento. Igual la agencia. Igual la agencia pues lo han hecho muy bien, han hecho un gran trabajo. Bueno, tú por supuesto también. Bueno, Cristina, pues te voy a hacer la última pregunta, que generalmente la suelo hacer al principio, pero hoy tenía la sensación de que iba a ser una pregunta final. Después de todo lo que hemos hablado, todo lo que nos has contado tu proceso con este libro, pero también con otros, la verdad es que el libro es un librazo, pero tu historia, para los que escribimos, es también esperanza y nos da energía para seguir Sí, intentándolo y no rendirnos. ¿Qué dirías que es para ti escribir? pues a ver, jope, esas preguntas no sé qué decir. No sé, yo como lo he hecho siempre, eh, no voy a decir tampoco así como, no sé, que es algo así que me da sentido y tal, porque no lo sé, pero es verdad que cuando no lo hago, es lo único como que me hace perder la noción del tiempo, ¿sabes? De verdad. O sea, leer ni siquiera llega a eso, porque hay veces que estoy leyendo y bueno, pero cuando estoy escribiendo sí que... Incluso cuando he tenido épocas malas, ¿sabes? Lo típico, que a lo mejor hay un problema en la familia o estás pasando por un momento personal difícil y me pongo y digo, "Uf, si no voy a poder, ¿sabes? Porque tengo la cabeza que no puedo. Pues al final te metes y es lo único que me alivia. Y no tengo que estar escribiendo sobre ese tema ni algo, como quiero decir, para desahogarme, sino una historia, ¿sabes? Entonces, claro, a mí, no sé, siempre lo he relacionado, incluso yo también tuve un parón de muchos años, de hecho de bastantes años, en el que no escribía nada y tal, y tampoco voy a decir que me sentía ahí mutilada ni nada, ¿no? Pero sí como que echaba algo de menos, ¿sabes? Y lo volví a intentar, pero bueno, es que no sé, fue una época que empecé a trabajar, quiero decir, dejé la universidad, Ya, se cambió mucho mi vida, ¿no? Entonces, ahora mismo que ya le he puesto esta disciplina, que bueno, que obviamente ya pues con lo de haber publicado uno ya tienes ahí una paz mental diferente, ¿no? No sé, es que no sé cómo decirlo, pero la verdad es que, no sé, me sirve mucho para también ofrecer lo que a mí me gusta. A mí leyendo es cuando me he sentido como más comprendida, ¿no? A veces, y también, bueno, pues ujú, sí, también viendo algunas pelis, ¿no? Y cosas así. Pero entonces, claro, es mi manera como de ofrecer lo mismo también. qué bonito. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber aceptado No, muchas este gracias a ti. juego. Yo, bueno, seguramente vuelva a leerlo muy pronto y será de estos libros que tenga ahí también para cuando, en este libro no, porque la voz narrativa no me coincide, pero en otros los tendré conmigo. Felicidades por el premio merecidísimo, Muchas felicidades por no gracias. haberte rendido y por haber continuado Ya. y bueno, vamos a seguir leyéndote seguro. Sí, sí, muchas gracias. Seguimos en contacto y muchas gracias de verdad por invitarme y por la entrevista que de verdad me he sentido súper cómoda, me ha encantado todo lo que Bueno, me hemos alegro, hablado. Cristina. Un beso súper fuerte. Nos vemos Hasta pronto. luego. Chao. Besos.